Y para mí, una de las más preocupantes es lo que tiene que ver con la alimentación, porque claro, cuando falta el mango, ahorras en muchas cosas y en una de esas, lamentablemente, es en las costumbres de cómo nos alimentamos. Y para hablar de eso, estamos en comunicación con el titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Se trata de Germán Romero, que ya lo saludamos. Germán, ¿cómo va? Buen día, Ignacio. Y Juanchi, te saludamos aquí en la UNE. Muy buen día, Ignacio, Juan, un gusto saludarlo a ustedes, a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo. Y hice una pequeña introducción, Germán. Es así, ¿no? Una de las primeras cosas que cambiamos es cómo nos alimentamos en época de crisis. A ver, yo te diría, Ignacio, que en realidad es una de las últimas cosas. Para llegar a recortar la alimentación, se recortaron otros rubros, ¿no? Eso es, ya lo veníamos analizando en nuestro instituto, veníamos palpitando. Sí. Este resultado hasta que durante la primera quincena del mes de agosto realizamos 3.750 encuestas de hogares en las 23 provincias de nuestro país, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, el resultado es lamentable y contundente a la vez, ¿no? Encontramos con que en la alimentación puntualmente hay un déficit nutricional realmente muy marcado, es decir, tomamos como referencia la tabla nutricional, se utiliza el INDEC para medir la canasta básica alimentaria, que si bien es objeto a veces de crítica porque ha quedado un poco retrasada y demás, sirve de referencia y contempla una dieta nutricionalmente balanceada y equilibrada para las familias. A partir de esa propuesta, con lo que ocurre dentro de los hogares, realmente la brecha es muy profunda, ¿no? Encontramos que hay déficit generalizado en el consumo de frutas, verduras y lácteos, y como contrapartida hay un consumo sumamente excedente de harinas y legumbres. Puntualmente, distribuimos por rubros, nos encontramos con que en la carne vacuna, por ejemplo, lo que es lo propuesto de lo recomendado, el asado vacuno está al 68% por debajo de lo recomendado, la carne para milanesa, bife, 73% por debajo, y a partir de ahí aparecen productos que no están contemplados en esta y en otras tablas nutricionales, porque se repite casi en todos los hogares el consumo, por ejemplo, de subproductos de pollo frescos, como pueden ser las alitas, los ranzos o la carcasa, el esqueleto del pollo, los menudos de pollo que se consumen en promedio, por ejemplo, alitas y ranzos, 3 kilos en promedio por familia, lo que tiene que ver con menudencias de pollo, 2 kilos por familia por mes, 1,1 kilo de menudencias vacunas como mondongo, hígado, rabo y demás. Por el otro lado, estamos viendo que lo que es puntualmente harinas y legumbres, nos vamos a encontrar con que el arroz está 29% por encima del consumo recomendado, 23% de los fideos, 142% más de lo recomendado de harinas de maíz, la polenta, el pan francés 20%, y cuando identificamos el rubro, por ejemplo, la participación del pan, 57%. En frutas y verduras nos vamos a encontrar con un déficit de lo que es verdura de hojas verdes, todo lo que es fruta, que están 54, 60, 70% por debajo, y como contrapartida el crecimiento de la papa, un 28% más de lo recomendado, y en ese rubro puntual nos vamos a encontrar con que la papa tiene una participación del 50%, la mitad del consumo de frutas y verduras es papa, y el resto se distribuye en los otros productos entre el 6 y el 8%, excepción la cebolla que está el 11%. ¿Esta comparación, Germán, también la contrastan con información de otros años? Bueno, a ver, ciertamente el año, sí, a tu pregunta me remito, sí, la contrastamos con otros años. El 2024 marca una tendencia, si bien digo, el fenómeno comienza hace unos 5 años aproximadamente, donde el primer paso de los hogares, de las consumidoras, los consumidores, fue cambiar de primeras a segundas y terceras marcas. Esa fue la primera tendencia, que en realidad no se refinaba casi calidad, porque los productos de segunda y terceras marcas hoy, por suerte, no se resigna calidad. Después comienza incipientemente, ahora unos 2 años y medio aproximadamente, comienza incipientemente a resignarse estos productos proteicos con fibra y reemplazarse por hidratos de carbono, porque indudablemente son productos que tienen, que generan mayor sensación de saciedad, además de tener un bajo costo. Y en el último año se profundiza esa brecha, se profundiza la tendencia hacia los hidratos en resignación de proteínas, calcio, fibras y demás, y comienza la parte más dolorosa, que ya es el recorte de porciones y el recorte de ingesta. Este estudio analiza
los cambios alimentarios, pero las encuestas que además realizamos periódicamente nos indican justamente de que hay recorte de porciones, que indudablemente hay un recorte de algunas de las ingestas principales diarias, como puede ser el almuerzo o la cena, y mayormente ocurre que la cena es reemplazada por una merienda tardía, insuficiente, porque es puntualmente una infusión, muy poca cantidad de leche, y con una gran cantidad de pan para generar una sensación de plenitud o de saciamiento. Claro. El otro día, Germán, escuchaba una entrevista que le hacían a uno de los dueños de una empresa de alfajores muy conocida, donde decía, en época de crisis como ahora, aumenta muchísimo el consumo de alfajores porque la gente por ahí te reemplaza un almuerzo o una cena por un alfajor y una infusión, algo líquido. Sí, un té. Claro, un té con un alfajor o un vaso de agua, una gaseosa con un alfajor como alimentación, como un almuerzo, porque te llena en el momento, ¿no? Eso que hablabas vos de la saciedad. Seguramente es una tendencia que puede ser, quizás para un sector, un estrato social, pero digo, mayormente, incluso nosotros, a ver, yo no soy profesional de la nutrición, pero nos juntamos asiduamente, nos reunimos con quienes sí nos advierten la problemática de hoy con esta alimentación de mañana para el desarrollo de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, y por ahí, claro, la propuesta de que un niño, una niña lleve a la escuela, al colegio, una merienda sana, es decir, una fruta, un cítrico, una manzana, una banana, en lugar de llevar un pan o un poco de galletas, claro, indudablemente sería lo ideal, pero la realidad dice que ese niño, si no cenó, tiene que llenarse en algún momento. Eso es lo que hacen los padres hoy, en el momento donde el recorte es mayúsculo, ¿no? Hoy estamos en una situación donde los hogares nos indican esto, no le alcanza para comprar, digamos, come lo que puede, no lo que debe la gente hoy. Pero incluso hay hogares que ni siquiera no pueden, es decir, no llegan a cubrir la demanda principalmente de sus hijas e hijos, ¿no? Que realmente a causa de lo que es la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de compra, ciertamente estos son los resultados de una alimentación deficiente. Lo dice Germán Romero, él es titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Germán, y en esto último que decís, por lo que vengo escuchando también de muchos testimonios, se suprimen comidas directamente. No solo se sustituyen por hidratos o papas, sino que se suprimen por completo, que de 4 comidas, por ejemplo, recomendadas, se pasan a 3 o a 2 en el día. Lamentablemente es así, la parte más dura de estas 3 etapas que tú mencionabas. Comenzamos por el reemplazo de primeras por segunda y terceras marcas y llegamos a esta etapa donde las familias no pueden, nosotros lo hacemos cuando hacemos los análisis estadísticos, estudiamos decir, recortan una de las 4 ingestas o 2 de las 4 ingestas, pero digo, mayormente, puertas adentro del hogar, se recorta la cena. Claro. Se merienda a las 20:30, a las 21, infusión con pan. En algunos casos puede haber leche, pero si no, digo, de ahí a dormir. Ciertamente esa es la situación que nos alarma. Primero nos alarma porque estamos en un país productor de alimentos a nivel internacional, donde indudablemente la responsabilidad es de quienes administran el Estado, pero indudablemente como sociedad no podemos soslayar esta problemática que tiene problemas y va a tenerlos en la salud, en el desarrollo de los niños y de los adolescentes y jóvenes, porque indudablemente esta alimentación genera problemas tales como la obesidad infantil, diabetes, problemas cardiovasculares y demás, ¿no? La supresión de la cena es lo que primero se ve. ¿Y en qué número, Germán? Bueno, a ver, nosotros, nuestras estadísticas indican 48% de las familias, algunas de las ingestas recortan. Puede ser el desayuno, almuerzo, merienda o cena, empieza por los mayores, después se sigue por los menores, pero lamentablemente esta legislación suprimen alimentos, y digo mayormente, aunque no está disgregado puntualmente de cuál de las ingestas suprimen, pero conocemos a ciencia cierta de que es mayormente la cena. Hay otro porcentaje que no es menor, que indudablemente padecen hambre durante el mes, en algún momento se quedaron sin alimentos, o no pudieron saciar su necesidad de hambre por una cuestión de recursos económicos. La situación es por demás difícil, ¿no? Qué terrible lo que relatás. Y lo otro que te quería preguntar, que más o menos lo dijiste recién, ustedes hacen el análisis por edades, ¿no? ¿También? Seguro, claro, sí. ¿Y los más grandes son los que suprimen y después los más chicos?
Es así, ¿no? Obviamente, digamos, quienes tienen a cargo Claro. menores indefectiblemente se suprimen a sí mismos primero A y después, ellos. lamentablemente, hay muchas familias que ya han recortado también la alimentación de los niños. Es ¿Y, decir, ya y cuando esto en gran reemplazamos... número también, Germán? Sí, el número es muy marcado. Yo insisto, el fenómeno no es nuevo. Comienza hace unos 5 años, pero después se profundiza durante 2024, durante lo que va de 2025. Yo de esto le comento que en los comercios que medimos ventas en unidades en volumen, 2025 comparado con 2024 se vendió un 19,1% menos de alimentos. Estamos hablando de comercios de alimentación. Sobre un mismo número de clientes, entonces indefectiblemente eso va ligado a la respuesta que tenemos de los hogares. La gente compra menos porque la gente come menos. Muy preocupante. Germán, muchas gracias por este tiempo con Radio Provincia. El agradecido soy yo, que tengan muy buen día. Igualmente. Germán Romero, él es el titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, con esta cifra preocupante, ¿no? La gente primero suplanta comidas y después directamente la sustituye, ¿no? Directamente la suprime de 4 comidas a 3. Dijo que es una tendencia que viene marcada ya y que empezó hace 5 años, pero que el año pasado se profundizó. Y bueno, y ni hablar con los números que tenemos. Y lo otro preocupante, ¿no? Cómo las familias primero eligen suprimir su comida a las personas